Comienza, por supuesto, con el examen clínico, el interrogatorio, el examen digital rectal, que es el tacto rectal, el dosaje de PSA, la ecografía prostática transrectal, la TRUS, la resonancia magnética por imágenes y el PET-CT. Todo esto lleva un algoritmo y un protocolo diagnóstico que lo vamos a ver detalladamente. Los objetivos de esta clase son estudiar la anatomía prostática, evaluar la volumetría, o sea, cómo calculamos los volúmenes prostáticos, la patología prostática benigna, la patología prostática maligna, el staging, el algoritmo diagnóstico y cómo hacen los informes. En cuanto a la anatomía prostática, acá tienen la próstata, aquí, acá ampliada, y acá en sus relaciones con los distintos elementos que componen la pelvis menor. La próstata se ubica por detrás del hueso púbico, al cual se une con los ligamentos puboprostáticos. Su superficie inferior y lateral descansa sobre el músculo elevador del ano. Su superficie posterior es triangular y plana, es anterior al recto y tiene un surco mediano vertical que se puede palpar mediante el examen digital. O sea, al hacer el examen digital, ustedes lo que van a palpar es la región posterior de la próstata. La próstata está separada del recto por la fascia que se llama fascia próstato-semino-vesicular, o fascia de Denneau-Vellier. Esta fascia muy fuerte es la que impide que los procesos carcinomatosos de la próstata se propaguen hacia el recto, en tanto que es común que los cánceres de próstata se propaguen por vía superior hacia las vesículas seminales, hacia la vejiga, hacia la grasa periprostática, pero nunca se propagan hacia el recto. ¿Y eso por qué? Porque está la fascia de Denneau-Vellier. Acá tienen la próstata ampliadita y fíjense que está por debajo de la vejiga, por delante del recto, descansando sobre el músculo elevador del ano, y en el interior tiene esta estructura que es la uretra prostática, esta es la vulvar y esta es la prostática, y hacia la uretra llegan a través de los conductos eyaculadores el líquido seminal que se forma en las vesículas seminales, en la próstata, y todo drena a una estructura que se llama el velum montanum, que es el lugar donde se juntan el semen y la orina. En cuanto a la irrigación prostática, la próstata es una estructura altamente irrigada. Está irrigada a través de la arteria ilíaca interna, que da la rama vesical inferior y a su vez da las ramas prostáticas, y también está irrigada por las ramas hemorroidales medias provenientes de la arteria rectal media. Esta intensa irrigación prostática explica la importancia del sangrado durante la resección prostática y también durante los procedimientos de biopsia transrectal. Por eso es que, sabiendo todo esto, uno tiene que ser muy cauteloso al momento de realizar un procedimiento, ya sea quirúrgico o de biopsia de la próstata. En cuanto al drenaje venoso, las venas del plexo prostático, acá tienen a la próstata, fíjense acá abajo, drenan a través de las mismas venas homólogas a las arterias, es decir, a través de las venas prostáticas, vesicales inferiores y hemorroidales medias. Todo este plexo prostático va a drenar a la vena ilíaca interna homóloga de la arteria ilíaca interna. En cuanto a la inervación, también es muy importante porque de ahí se producen los eventos secundarios a la prostatectomía o a las resecciones endoscópicas de la próstata. La próstata está inervada por ramas simpáticas y parasimpáticas que van a dar el plexo pélvico, y este plexo pélvico va a inervar al recto,
va a inervar a la vejiga, va a inervar a la próstata y va a inervar también a los cuerpos cavernosos. Específicamente, el común denominador de la próstata y de los plexos que van hacia los cuerpos cavernosos están constituidos por el nervio de Walsh, que es una bandeleta neurovascular. La insuficiencia en la resección en la resección prostática, cuando no se respeta este plexo de Walsh que inerva a la próstata y a los cuerpos cavernosos, determina la aparición de una disfunción eréctil luego de la prostatectomía radical. Entonces, el plexo de Walsh inerva a la próstata y a los cuerpos cavernosos, y la deficiente disección del mismo ocasiona una disfunción eréctil posterior a la prostatectomía radical. Y ahora vamos, eso sería la anatomía externa, digamos, topográfica, irrigación, inervación, drenaje venoso. Ahora bien, la anatomía zonal prostática la diseñó un urólogo americano de la División de Urología de la Universidad de Stanford, específicamente el Centro Universitario Médico de Stanford, en Stanford, California, que se llama John McNeil, es un profesor médico que en el año 1968, aquí lo tienen a John, diseñó la división zonal prostática que nos sirve hasta ahora. Yo aquí les encontré un trabajo, la última actualización que hizo McNeil, que está la cita completa, que ustedes pueden leer, en donde además de refrescar esta división zonal, les habla de patología y cómo estudiar las distintas patologías. Está muy bueno este artículo, es el último que publicó McNeil y que sigue vigente hasta el año 24. En la división zonal de McNeil, se basó él en los componentes celulares de la próstata, ya sea los acinos prostáticos y el estroma de cada zona prostática. Y dijo que la próstata se divide en una zona periférica en íntimo contacto con el recto, una cápsula quirúrgica, que es esta, que es la que utilizan los urólogos para hacer la resección endoscópica, hasta aquí llegan los urólogos, una zona central a donde llegan los conductos eyaculadores y una zona transicional que es la zona de las hiperplasias. Por delante, anterior y en contacto con las superficies anteriores, sea ligamentos bulbo, próstato pubianos y vesicales, está la fascia fibromuscular anterior, que es una zona libre de elementos glandulares prostáticos. Este es un corte axial, donde ustedes ven la uretra cortada transversalmente, y un corte axial también, donde ven los conductos eyaculadores que están cortados transversalmente. En el plano de corte longitudinal vemos los mismos elementos. La zona periférica, ¿sí?, que sería esta, luego la zona central, donde están entrando los conductos eyaculadores. Aquí en la zona periférica entran las bandeletas neuromusculares, las bandeletas vasculares y nerviosas, neurovasculares. Acá tienen la cápsula quirúrgica, aquí tienen la zona de transición y acá tienen también parte de zona periférica que en los individuos jóvenes se extiende hacia la región anterior de la próstata. O sea que la zona periférica envuelve la parte posterior prostática y la parte anterior. La zona periférica es la zona de los cánceres en general, la zona de transición es la zona de los adenomas. Por dentro aquí están viendo cómo pasa la uretra en un corte longitudinal atravesando el centro de la próstata. Vamos a ver cada una de las zonas en detalle. Entonces, aquí tienen la zona periférica. Fíjense que es como una pirámide que va hacia adelante, ¿ven? La base posterior
y el vértice es inferior, y acá sigue hacia la parte anterior de la próstata. Miren acá tienen la próstata con los colores que le puso McNeil. La zona periférica le puso el color amarillo, a la zona central le puso el color rojo, a la transicional le puso el color azul. Y esta es la zona periférica, que representa el 70% del volumen glandular normal. Está compuesta por tejido acinar, en personas jóvenes es amplia y va disminuyendo de espesor, acorde aumenta la zona transicional. Es decir, en los individuos jóvenes es muy grande, pero en los individuos grandes, añosos, disminuye de tamaño. ¿Por qué? Porque es aplastada por la hiperplasia de la zona de transición, que como les dije antes, es la zona de las hiperplasias prostáticas benignas. Cuando esto crece, aplasta la zona periférica y esta se hace finita, laminar, como lo solemos ver en los exámenes prostáticos que nosotros hacemos en el servicio. En la zona periférica se desarrollan el 80% de los cánceres. Y es tan importante por eso el tacto digital rectal, porque lo que el urólogo tacta es la zona periférica donde se da la mayor cantidad de los cánceres. Tacta la nodularidad o la dureza de la zona periférica. En cuanto a la zona central, que acá sacamos a la zona periférica, pelamos la próstata y nos quedó la zona central, donde están entrando los conductos eyaculadores. Esta es piramidal, está localizada en la base de la próstata. En ella se encuentran los conductos eyaculadores que, como les dije antes, desembocan en la uretra prostática a través del veno montano. Los cálculos prostáticos se forman en esta zona, lo pueden ver perfectamente en la ecografía, por reflujo de orina hacia los conductos eyaculadores. Ustedes pueden ver cálculos en esta región. Constituyen el 25% del tejido glandular prostático, se afina hacia el verum y en ellos los cánceres se desarrollan en un 25%. En cuanto a la zona transicional, acá sacamos la zona periférica, sacamos la zona central y nos quedó la zona transicional pintada en azul. Constituye el 5% del volumen glandular, está localizada a ambos lados de la uretra, es el sitio de la hiperplasia prostática benigna y es un lugar de formación de cálculos también, como la zona de transición. En cuanto a la fascia fibromuscular anterior, que en esta gráfica está representada por el número 4, acá fíjense, zona periférica, zona central, zona transicional, uretra, vejiga urinaria, uretra prostática. Fascia fibromuscular anterior constituye la superficie anterior de la próstata y es resistente a las enfermedades. En cuanto a la ultrasonografía prostática transrectal, como permite la evaluación anatómica de la próstata, permite determinar la volumetría y el PSA esperado, determina la presencia de lesiones focales, determina el grado de vascularización de las lesiones mediante el Doppler color, permite determinar el grado de firmeza tisular mediante la elastografía, discriminando el tipo de tejido, y no sirve para la guía de la biopsia prostática. Aquí entramos por el recto y vemos desde atrás hacia adelante todas las zonas prostáticas. Podemos ver la próstata, las vesículas seminales, la vejiga urinaria, el cuello de la vejiga, la uretra vulvar, la uretra prostática, los conductos eyaculadores entrando en el veno montano. En cuanto a la técnica de examen, el paciente requiere un ayuno de 8 horas, enema de limpieza, transductor endocavitario multiplanar electrónico de 5 a 9 MHz y en donde vamos a hacer con cortes longitudinales, cortes axiales. Acá vemos al operador entrando por vía rectal con el paciente de cúbito lateral, con las piernas flexionadas hacia el pecho y en una situación de relajación, o sea, este estudio no duele si el paciente está bien ubicado y el transductor se utiliza con la correspondiente lubricación.
Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía prostática transrectal? Yo les traje esta gráfica que me pareció muy buena. Los cortes transversales o axiales de la próstata se realizan desde la región superior, donde están las vesículas seminales, bajando por la zona superior y superior de la próstata, y acá está la gráfica de este segundo corte, en donde vamos a ver bien hacia arriba, zona periférica, zona central, algo de zona transicional, y podemos ver la uretra cortada transversalmente. Bajando en el segundo corte, sería este, ya vamos a ver un poco más de zona periférica, zona central, transicional, y acá arriba la fascia fibromuscular anterior. En el último corte, que ya está en contacto con el periné, vemos mucha zona periférica y poquita, casi nada zona de transición y la fascia fibromuscular anterior. Este es un video desde la base, empezando por las vesículas seminales y yendo hasta el vértice de la próstata. Lo vamos a ver, aquí tienen cómo vamos bajando, zona periférica, cápsula, zona transicional, uretra, y acá ya tenemos el último corte, que sería este, donde solamente vemos la zona periférica y algo de la fascia fibromuscular anterior. Acá tienen los cortes estáticos, el corte superior, fíjense, acá están las vesículas seminales y por dentro estas estructuras que corresponden a los vasos deferenciales. Entonces, fíjense, estas son las vesículas seminales que se deben ver simétricas y los vasos deferenciales en el medio. En un corte un poquito alto como este, fíjense, este sería, van a ver la zona periférica y la zona central. Zona periférica, zona central, fascia fibromuscular anterior. Bajamos a este corte, ven que aparece este azulcito, que es la zona de transición. Entonces tenemos zona periférica, cápsula quirúrgica, zona transicional, aquí la uretra prostática. Y este último corte, fíjense, tenemos mucha zona periférica, fascia fibromuscular anterior y la uretra aquí adentro. Estos son los cortes axiales. Ahora vamos a ver los cortes longitudinales. Corte longitudinal comienza desde la derecha hacia la izquierda, rastreando las vesículas seminales en forma longitudinal, pasando por el lóbulo derecho prostático, la uretra prostática, yendo hacia la izquierda y viendo a la izquierda lo mismo, las vesículas seminales, los vasos deferenciales y todas las zonas prostáticas. Este es el video de un corte longitudinal. ¿Ven? Vamos de derecha a izquierda, zona periférica, cápsula, transición y llegamos al otro lado. Lo volvemos a ver más despacio. Miren acá, pasamos por la uretra y llegamos al otro lóbulo hacia la izquierda. Vamos de derecha a izquierda. Vamos a volver a repetirlo, despacio. Ahí vamos. Vasos, vamos de nuevo. Vesículas seminales, zona periférica, cápsula, zona de transición, pasamos la uretra, miren, ahí, más despacito, quiero que vean la uretra, cómo se ve, ahí, fíjense, ahí la uretra, y una vez que pasamos a la uretra, vamos hacia el otro lóbulo, al lado izquierdo, y vemos todo el lado izquierdo de la próstata hasta que se termina, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí abajo, en este gráfico, en esta imagen ecográfica, vemos la vesícula seminal, la zona periférica, la cápsula quirúrgica, la zona central, acuérdense que es esa pirámide basal donde entran los conductos eyaculadores, tenemos la zona de transición pequeñita, este es un hombre joven, y acá tienen la uretra prostática, acá arriba la vejiga urinaria, o sea, acá atrás estamos entrando por el recto, acá arriba tienen la vejiga urinaria, por delante tienen el hueso pubiano, entonces zona periférica, cápsula, zona central, zona transicional, parte de zona periférica anterior, vejiga urinaria. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Cuando el urólogo, y ya todos los urólogos que nos mandan los pacientes nos piden que un examen urológico completo debe comprender la evaluación de los riñones,
la evaluación de la vejiga, las paredes, el contenido, el volumen pre y postmiccional y hacer la ecografía prostática transrectal para una correcta evaluación volumétrica y de las lesiones que se pueden presentar en la próstata. En cuanto a la volumetría prostática evaluada por vía transrectal, nosotros utilizamos la fórmula de la elipsoide modificada y corregida por la densidad del tejido prostático. La fórmula de la elipsoide convencional multiplica las tres medidas del elemento cuyo volumen queremos evaluar y lo multiplica por 0,3 veces 0,523. Pero cuando nosotros le sumamos el peso específico, la densidad del tejido prostático, tenemos que multiplicar los 3 diámetros prostáticos por un factor de corrección de 0,3 veces 0,7. Eso nos va a dar el peso total de la glándula. Para calcular el peso transicional, multiplicamos los 3 diámetros de la zona de transición, los multiplicamos por 0,3 veces 0,7 y nos da el peso en gramos de la zona de transición. El PSA esperado para cada paciente resulta de multiplicar el peso transicional por un factor de corrección de 0,14. ¿Por qué 0,14? Porque cada gramo de zona de transición produce 0,14 nanogramos por mililitros de PSA, o sea, 0,14 nanogramos por mililitro por gramo. Y esto nos da el valor en nanogramos por mililitros, que es el PSA esperado para el volumen prostático de ese paciente. Fíjense, acá están medidas. Dividimos la pantalla en dos, ponemos a la derecha la próstata en longitudinal y aquí en axial o transversal. Y aquí medimos el diámetro longitudinal de toda la próstata, el antero-posterior, el transverso. Nos da el peso prostático en gramos, aquí, el peso total, que es de, ya les digo bien, 40 gramos. Y después multiplicamos el peso longitudinal de la zona de transición, el antero-posterior y el transverso, y nos da el peso de la zona de transición, que en este caso es de 15 centímetros cúbicos o gramos. Estos 15 se multiplican por 0,14 y nos da en este paciente que el PSA esperado es de 2,13 nanogramos por mililitro. Esto es re importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para cada paciente hay un PSA esperado de acuerdo al volumen de la próstata. Si este paciente viene con un PSA de laboratorio de 6, seguramente alguna lesión o ya sea prostatitis o algún cáncer puede haber en su próstata. Entonces el PSA esperado se evalúa para correlacionarlo con el PSA del paciente. Cuando el PSA del paciente supera en más de 2 el PSA esperado, es muy probable que este paciente o tenga una prostatitis o tenga una atipía. Entonces, ¿cómo informamos la ecografía transrectal? Medimos medidas prostáticas totales, peso total prostático, medidas de la zona de transición, peso transicional en gramos. Evaluamos, decimos si la cápsula quirúrgica está bien o pseudocápsula está conservada o no, porque puede estar infiltrada por un tumor. Cómo está la zona periférica, homogénea o no. Cómo está la zona de transición, cuánto pesa, si tiene una hiperplasia prostática o no. Cómo están las glándulas periuretrales, cómo están las vesículas seminales y los vasos deferenciales y cuál es la residuometría vesical. Una cosa que me olvidé de decirles, que es muy importante, vamos atrás, hay una zona que les voy a mostrar acá en todos, rodeando a la uretra está esta zona grisada, que es la zona de las glándulas periuretrales. A veces el paciente no tiene una hiperplasia de la zona de transición nada más, o no la tiene y tiene una hiperplasia de las glándulas periuretrales, es decir, de esta zona grisada. Y eso hace que esa hiperplasia entre dentro de la próstata y ocasione lo que se llama hiperplasia del lóbulo medio prostático, que son altamente obstructivos y ocasionan retenciones agudas de orina.
Entonces, zona de las glándulas periuretrales. Entonces, cuando hacemos el informe, acá, tenemos que informar la zona periférica, la zona transicional si está normal o hiperplásica, las glándulas periuretrales si están normales o están hiperplásicas, las vesículas seminales y los vasos deferenciales y hacer la residuometría vesical. ¿Alguien me quiere preguntar algo hasta acá que no entendió? A ver, ¿están ahí o se fueron? Un segundo, les voy a pedir. Bueno, seguimos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? No me habla nadie, qué desgracia. Yo vuelvo con ustedes. A ver, ¿dónde están? Acá. Acá estoy yo. A ver, ¿están ahí? Hay 19 personas en el auditorio. ¿Nadie me quiere preguntar nada? Jefferson Iván Ochoa, que está con el micrófono abierto. ¿Dónde estás? ¿Me habla alguien? Aló, aló. Aquí estamos, doctora. ¿Pero por qué no me contestan? ¿Qué están con el teléfono y mirando la tele? ¿Qué hacen? Hola, Pamela. Estoy aquí atendiendo la clase. ¿Entendiste lo que te dije o no? Sí, estoy entendiendo, doctora. Yo he visto cómo usted hace las funciones y sí está muy bien. Bueno, ¿estamos bien? Entonces, ¿seguimos con la resonancia? Bueno, ahora vuelvo a la clase. Bueno, muy bien, qué suerte, Pamela, que me contestás. Gracias a Dios. Bueno, a ver, vamos a volver. Ahí volví, estoy con ustedes con la clase, ¿sí? Sí, está en resonancia magnética. Muy bien, gracias, mi amor. Bueno, la resonancia magnética es el método más parecido a la ecografía prostática transrectal. Entonces, las mismas zonas, las mismas cosas, las mismas relaciones. Entonces, aquí vamos a tener, miren, este es un corte axial de la próstata. Esto es anterior, esto es posterior, acá está el recto, ¿sí? Acá están las caderas de los pacientes, las articulaciones coxofemorales, acá está la próstata. No nos vamos en demasiado detalle, pero yo quiero que vean que acá tienen la zona periférica, acá está la cápsula quirúrgica o pseudocápsula, esta es la zona de transición, esta es la zona anterior o fascia fibromuscular anterior. ¿Qué más hay acá? A ver, zona periférica en amarillo, en rojo la zona central y la cápsula quirúrgica o pseudocápsula. Acá tenemos la zona anterior o fascia fibromuscular anterior y esta es la zona transicional. Así se ve en la resonancia y acá está pintado para que ustedes entiendan mejor. Exactamente igual a la ecografía en un corte axial. Y acá le traje los mismos gráficos que para de la ecografía que la van a ver en la resonancia multiparamétrica que tanto le van a pedir a ustedes, tienen que saber informar. Bueno, fíjense que este es un corte bien alto, ¿sí? Miren, acá se ven las vesículas seminales, acá tienen la zona periférica, ¿sí? La zona periférica, y acá tienen la zona transicional. También algunos informan zona externa o zona interna. A mí me gusta informar como McNeil, zona periférica y zona transicional. Este es un corte más bajo en un paciente que tiene un poquito más grande la zona de transición. Esta es la zona periférica, está la cápsula quirúrgica, la zona transicional, la fascia fibromuscular anterior. Y no hay más nada que decir. Esto es absolutamente normal. En un corte sagital o axial, sagital o longitudinal, ustedes fíjense, estamos cortando longitudinal al señor, acá tenemos el pubis, acá tenemos la vejiga urinaria, acá atrás tenemos la ampolla rectal,
Acá tenemos la zona, la próstata, la zona periférica, la zona de transición, y acá vemos una vesícula seminal. Acá no podemos hacer como la ecografía, arrastrar de un lado al otro. Vamos cortando milimétricamente de derecha a izquierda en cortes sagitales y en cortes transversales, y a veces también podemos hacer coronales. Bueno, también los que hacen resonancia hacen la volumetría prostática con una finalidad. La hacen para ver cuán diferente es el volumen de la próstata y cuánto es el volumen prostático y la relación que tienen con el PSA del paciente. Entonces hacen lo que se llama el PSA density. El PSA density es el volumen prostático calculado por la fórmula del elipsoide convencional. Entonces multiplican los 3 diámetros antero, posterior, transverso y longitudinal de la próstata por 0,000523 y hacen el PSA density, que resulta el cociente entre el PSA del laboratorio del paciente y el volumen de la próstata. Les voy a mostrar un ejemplo. El PSA density, entonces, es la relación entre el PSA del laboratorio y el volumen prostático. PSA de laboratorio sobre el volumen prostático. El punto de corte es 0,15. De 0,15 para menos está bien, para más está mal. Y les trajo un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que tiene un PSA de laboratorio de 8 nanogramos por mililitros y un volumen prostático de 70, si dividen 8 dividido 7 nos da 0,1 de PSA density. Este paciente lo más probable es que no tenga un cáncer de próstata, que no tenga nada, simplemente que tenga la próstata grande y por lo tanto el PSA de laboratorio da alto. Ahora bien, si el paciente tiene un PSA de laboratorio de 8 y un volumen prostático de 30, el PSA density supera ampliamente los 0,15, da 0,26, es probable, o sea, este es un valor pretest. Ojo, atención, tenemos un PSA de 8 y el volumen me está dando 30. Observemos mejor, algo tiene el paciente, tiene un tumor, tiene un nódulo, tiene una prostatitis, algo está produciendo un aumento del PSA density. Y vamos a ir con las patologías. En cuanto a la patología prostática, la hipertrofia prostática, ¿alguien me quiere decir algo o no? ¿Estamos bien? Bueno, la hiperplasia... Yo. ¿Quién sos vos? Yo, Javier. Javier, decime, Javier. Escúchame, el tema es el siguiente. Si uno puede, porque es una discusión que tenía el otro día, si en la resonancia magnética nosotros podemos diferenciar todas las zonas, ¿por qué utilizan la fórmula del elipsoide convencional y no la fórmula del elipsoide modificada? Porque ellos... O sea, en vez de multiplicar por 0,523... No, porque ellos están calculando otra cosa. El density, calculan el PSA density, ellos no calculan el volumen prostático total, el volumen transicional, el PSA esperado. Ellos hacen un pretest. ¿Qué es un pretest? A ver, a priori, ¿cuánto tiene el paciente de PSA? Tanto. ¿Cuánto pesa esta próstata por la forma volumétrica convencional? Tanto. ¿Hacemos el cociente? Sí. ¿Me da un cociente superior a 0,15? Algo está pasando en este paciente. O sea, ellos no están calculando el peso para decirle al urólogo, mira, tenés una zona de transición de 80 gramos, operalo por vía suprapúbica. Están haciendo se llama así, valor pretest. Antes de empezar la resonancia, de hacer todo, ver la zona periférica, hacer los PIRAT, vamos a ver dónde estamos con el PSA density. ¿Qué probabilidad tiene este tipo de que tenga un cáncer o no lo tenga? ¿Por dónde está el corte? ¿Es mayor a 0,15 o menor? ¿Vale? O sea, no está informando el peso para que el urólogo vaya a ver si lo opera por vía convencional, ¿entendés? Es eso nada más. Y así... Claro, sí, pero lo que...
¿Por qué nosotros usamos Pero el density, qué? ¿Por qué nosotros para usamos vos hacer la el PCA modificar? density, necesitas saber el valor del laboratorio, Sí, obvio. Nosotros ¿verdad? no. Nosotros cuando Bueno, hacemos la ecografía prostática, nosotros cuando... no. Vos lo que en ecografía No, prostática definitivamente. estás informando otra cosa. No, Estás dándole no, al, de ya. Pero al nosotros, urólogo. Mm, ¿Qué? Decime lo que me quieras que decir. nosotros cuando hacemos la ecografía, Sí, nosotros sacamos el PCA esperado, exacto. ¿sí? Y como tenemos al paciente enfrente, laboratorio, vemos el PCA libre y ahí nosotros interpretamos si está aumentado o no está aumentado en relación a lo que debería producir esa próstata. Ahora bien, Exacto. cuando nosotros informamos, por otro lado, las resonancias multiparamétricas, que Sí, marcamos los diámetros de la próstata para determinar, sí. Al bolio, digamos, y no demás, estamos yo bien. lo que digo es, ¿Por qué no lo multiplicás por ¿cómo? 0,007? Y porque así lo hacen los yanquis, así los hacen los europeos. En resonancia usan la fórmula del elipsoide para la Claro, pero, resonancia y en ecografía utilizan la del elipsoide modificada. Porque un señor claro, pero que, sí, ¿por qué no? Se unifica lo que todo y digo bueno, es, es cuando una yo informo propuesta. una multiparamétrica, cuando yo informo una multiparamétrica de próstata, Sí, a diferencia de lo que sucede con el ecógrafo, que el ecógrafo me manda el peso sí, automáticamente porque está preseteado el ecógrafo, sí, yo adquiero las imágenes y lo único que tengo para determinar el peso de esa próstata son los diámetros. Entonces, yo en mi exacto. experiencia lo que hago es utilizo los 3 diámetros utilizo la modificada, no lo hago por Sí, 0,523. claro. Lo que pasa, Sí, no total, es yo ninguna igualmente importancia. nunca tengo el dato No, de volumen. no, por eso, para la ecografía prostática se usa la modificada por el peso específico de la próstata, para la resonancia, para hacer el density, que es un valor pretest que te va a dar una idea de cómo está el paciente a priori de ver las imágenes, se usa la del elipsoide común. A su Ah, vez, si bien. vos calculás un peso y Ok, otro, no hay demasiada diferencia. No hay demasiada diferencia. Lo que pasa es que el que introdujo claro. la modificada fue un urólogo, Rifkin, que se encargó de sacar el factor de corrección pesando todas las próstatas de las prostatectomías radicales y él hizo la corrección de la fórmula del elipsoide para calcular correctamente el peso de la próstata de sus pacientes. ¿Está bien? Eso se lo debemos a Rifkin. Ok, ¿Dale? Bueno, seguimos. bueno, ¿Alguna listo. otra duda? Dale, gracias. Bueno, hiperplasia prostática benigna es el agrandamiento benigno más frecuente que se encuentra en mayores de 40 años. Está causado por el crecimiento excesivo del estroma y el tejido glandular. Se origina en la zona de transición y el 5% en las glándulas periuretrales. Ecográficamente alternan áreas de baja y alta ecogenicidad acompañadas de áreas quísticas. Vamos a ver muchos ejemplos. Acá fíjense, tienen un corte axial de la próstata en un paciente grande, en donde les dije que la zona periférica se aplastaba, se afinaba por la zona de transición que se agrandaba, y tenemos una gran zona de transición dividida en dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, como en la gráfica de Mandil. Acá tenemos el mismo paciente con Doppler color, fíjense en la gran vascularización, que acá recuerden el gráfico de la irrigación prostática, acá vienen ramas de la vesical inferior, las ramas prostáticas, las ramas hemorroidales para irrigar todo este prostatón. Acá tenemos el cálculo por la fórmula del elipsoide modificado. Fíjense que el peso de la zona de transición, el peso transicional es de 57,9 centímetros cúbicos, que es igual a gramos.
al multiplicarlo por 0,3 veces 0,7 nos da que este paciente que tiene esta próstata gigante tiene un PSA esperado de 8.11 nanogramos por mililitro. No se le dio ninguna zona rara, acá está grande nada más. Acá tenemos la resonancia de una hiperplasia prostática benigna. Acá tenemos la fascia fibromuscular anterior, acá tenemos la cápsula quirúrgica, tenemos el adenoma, acá se puede ver, esta es una hiperplasia simétrica, los dos lóbulos derecho e izquierdo transicional están igualmente agrandados. Esta se puede informar como una hiperplasia simétrica, en donde el lado izquierdo es más grande que el derecho. Cuando el urólogo tacta a este paciente, ¿por qué se los digo? Porque cuando el urólogo tacta menos próstata del lado derecho que del izquierdo, y entonces él les va a informar. Les solicito ecografía prostática transrectal o resonancia multiparamétrica por asimetría del tacto rectal. ¿Por qué? Porque un lóbulo creció más que el otro y él lo puede interpretar como que en la zona periférica de este lado hay alguna lesión. Y están ustedes de decirles, no señor, acá la zona periférica está bien, pero tiene una hiperplasia asimétrica prostática que se ve muy bien en esta resonancia. Acá tenemos más. Hiperplasia prostática benigna, zona periférica, cápsula quirúrgica o pseudocápsula, y esto para que ustedes vean cómo se hace como múltiples nódulos, porque es una hiperplasia nodular benigna prostática. Son las glándulas que crecen en forma desorganizadamente y hacen nódulos adentro de la próstata. Acá en el corte, son dos cortes axiales en distintos niveles de este paciente que tiene una importante hiperplasia prostática benigna. Acá tenemos otro paciente, fíjense, acá tienen algo que yo les dije. A este paciente es muy importante evaluar los riñones para ver si no hay uronefrosis por su hiperplasia prostática, evaluar la vejiga, ver si la vejiga qué volumen tiene, cuánto queda, si queda más del 30%, este paciente tiene una retención crónica de orina por la hiperplasia prostática. Por eso hacemos la ecografía prostática pre y postmiccional. Y acá ya estamos viendo la próstata como impronta en el piso vesical. Este mismo paciente le hicimos la ecografía transrectal, vimos la zona periférica, la zona central también aplastada, la hiperplasia de la zona transicional, que acá también pueden decir que es asimétrica, porque está más grande el lóbulo izquierdo que el lóbulo derecho. Y acá tienen detalladas todas las zonas, zona periférica, central, transicional. Y acá, fíjense que en el medio, metiéndose hacia la vejiga, es las glándulas periuretrales que se hiperplasian y se meten en la luz vesical. O sea, lo que se mete en la luz vesical son las glándulas periuretrales, que vamos a ver otro paciente con mayor hiperplasia, que se puede confundir con un pólipo de vejiga. Fíjense, este paciente se los traje a propósito para ver cómo se mide. Esta tiene la zona periférica, la zona de transición, y miren qué hiperplasia de las glándulas periuretrales que se meten adentro de la luz vesical. Al momento de calcular el volumen, ustedes tienen que incorporar esta hiperplasia dentro de la vejiga, adentro de la volumetría, ¿ven? Acá están medidos el longitudinal, el anteroposterior y el transverso, tanto de toda la próstata como de la zona de transición, y que incluye las glándulas periuretrales, lo que nos está dando un PSA esperado alto. ¿Por qué? Porque hay mucha próstata y muchas glándulas periuretrales. Fíjense que acá cómo se mete en esto la vejiga, y esto no, antes se decía tiene un lóbulo medio prominente, no, tiene una hiperplasia de las glándulas periuretrales. Y este paciente, aunque el urólogo le tacte una próstata chica, este paciente tiene obstrucción de la micción y se levanta a la noche muchas veces a orinar, porque esto hace como una válvula que tapa la uretra y es lo que ocasiona la obstrucción. Por eso que dicen muchos urólogos, y les piden a ustedes la evaluación del residuo postmiccional. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen próstatas pequeñas, como este caso, al tacto pequeña, porque el urólogo no puede tactar esto, ustedes ven esto. Entonces, lo que tacta el urólogo no coincide con la clínica del paciente, que se levanta 20 veces a la noche a hacer pis, porque enseguida llena la vejiga, porque cuando orina le queda residuo,
toma un vaso de agua y se llenó la vejiga y ya tiene, no se llenó, tiene un poco de orina y ya quiere orinar porque está obstruyendo las periuretrales el flujo de orina. Esto es un dato re importante que ustedes le den al urólogo, porque este paciente es quirúrgico aunque su volumen prostático no sea grande, o es un candidato a los clips endouretrales que después vamos a ver qué son. Este es un video de un paciente que yo lo tengo hace mucho tiempo, pero me encanta, porque es una ecografía suprapúbica que muestra toda la patología que ustedes pueden ver en un paciente. Estábamos por medir el volumen vesical premiccional y ¿qué vemos? Vemos un corte longitudinal, acá tiene un pólipo, el paciente un pólipo vesical, que seguramente fue un carcinoma transicional. También tiene un divertículo vesical, que después cuando vean la clase de vejiga van a ver los divertículos, porque era una vejiga de lucha, entonces hacía divertículos y pseudodivertículos. Acá flotando hay un cálculo, o sea que el paciente ya tiene la vejiga de lucha, tiene un tumor de vejiga, tiene un divertículo vesical. Miren, otro cálculo en otro divertículo, gigante. Acá flotando el tumor de vejiga, ¿sí? Y aparte la hiperplasia prostática benigna, que es el tema acá, fíjense el prostatón que tiene este paciente. Entonces se los traje para que vean todo esto. Entonces acá las distintas cosas que tiene. Un divertículo vesical, un pólipo o un carcinoma vesical, la hiperplasia de la próstata, el divertículo vesical, un cálculo metido en otro divertículo y bueno, bastantes cositas para resolver. Y acá lo mismo, acá medido el divertículo después de la micción, queda orina, esto es motivo de infecciones urinarias, de litiasis y de infección de los cálculos, es un paciente urológicamente muy comprometido. En cuanto a ¿por qué la importancia de la volumetría, Javier, y calcular bien el peso con la fórmula de Rifkin del elipsoide modificada, para determinar los grados del adenoma? Y decimos que el grado 1, cuando la zona de transición pesa entre 20 y 40 gramos, grado 2 cuando pesa entre 40 y 60, grado 3 entre 60 y 80, y grado 4 más de 80. ¿Y por qué le sirve al urólogo? Porque el urólogo por vía endoscópica reseca 1 gramo de próstata por minuto. Una resección endoscópica no puede durar más de 1 hora. Por tanto, van a ser factibles a la endoscopía, resección endoscópica, las próstatas que pesen hasta 60 gramos, algunos hasta 70. Pero las próstatas más grandes van a la resección por vía suprapúbica u otros métodos de tratamiento que ya vamos a ver. ¿Cuáles son las indicaciones de la resección? Retención aguda de orina, hidronefrosis, por eso es importante que vean los riñones si también no están uronefróticos, infecciones recurrentes del tracto urinario, hematuria grave por tracción sobre los vasos que atraviesan la próstata, síntomas obstructivos del flujo, síntomas obstructivos asociados al desarrollo de una inestabilidad vesical. Los tipos de tratamiento no para que sepan, sino no para que sepan específicamente cada tratamiento, sino para que ustedes sepan cómo ver al paciente que fue sometido a ese tratamiento. El tratamiento puede ser farmacológico, puede ser resección endoscópica convencional o con láser Olmium, esas son técnicas de los urólogos, de la próstata, y la resección transuretral con energía bipolar. Son métodos, pero en definitiva lo que hacen es por vía endouretral resecar el adenoma, dejando la cápsula y dejando la zona periférica, o sea que el paciente tiene el mismo riesgo de desarrollar un cáncer de próstata que el que no se hizo la resección endoluminal. Resección convencional a cielo abierto, ahí le sacan todo el adenoma, siguen dejando zona periférica, colocación de los clips o embolización de las arterias prostáticas. Este último método, yo trabajé en un centro donde se embolizaba todo y así como se embolizaba se les complicaba. He visto muchas complicaciones como necrosis, absedación, así que este método se dejó de utilizar. Se lo coloco como dato histórico. Hasta hace 5 o 10 años era furor, ahora no se hace más.
La resección endoscópica, como cualquier método, es resecar con el endoscopio, como acá tienen, el adenoma prostático. O sea, resecan la zona de transición y dejan esto, que es la zona periférica. Y queda un agujero comunicándose con la vejiga urinaria. Entonces, ¿cómo lo vemos ecográficamente? Acá tenemos la próstata con el adenoma, ¿sí? Y acá tenemos la próstata con la resección que hizo el urólogo. Y fíjense el cuello que le dejó entre la vejiga y la resección endoscópica. Ustedes ven esto y ustedes están en condiciones de decir zona de transición con zona de transición, 2 puntos, resección transuretral o resección de adenoma prostático, ya sea por vía suprapúbica o celda de resección de adenoma prostático. Entonces, cuando ven este agujero comunicado con la vejiga y van a informar la zona transicional, 2 puntos, se observa celda de resección de adenoma prostático. ¿Sí? Siguiendo. Estos los clips prostáticos, yo ahora hice una investigación si lo están haciendo en la Argentina, porque yo los que controlé son de un urólogo que trabaja en Brasil y manda, los pacientes se van a operar a Brasil y yo los controlaba a la vuelta. Fíjense, son muy inteligentes, porque entran con el aparato de endoscopía y le tiran como unos lazos que se enclavan. Fíjense, acá viene un clipcito, acá, y lo enlazan en el borde del otro clip, va al borde de la próstata. Este por dentro y este por fuera. Y abren, ¿ven? Abren la uretra. Entonces, permiten mejorar el flujo urinario sin necesidad de cirugía. Este es un trabajo que mandó la Asociación Europea de Urología en el 2014. Entonces, fíjense, acá está, esto es una cortesía de este australiano. Entonces meten, sacan el clip, acá se engancha, acá está la próstata con el adenoma obstruyendo la luz y acá está con los clips colocados. ¿Cómo los vemos nosotros? Acá está el paciente antes de la colocación de los clips y acá está el paciente con los clips colocados. Fíjense cómo quedó, este cuellito abierto. Después hice una revisión de qué pasa 5 años de resultados prospectivos y de controles de los LIFT, que se llaman LIFT uretrales. Y este estudio prospectivo, randomizado y multicéntrico, donde se controlaban los resultados de los pacientes que recibieron tratamiento con UroLift, en el que participaron 19 centros de Canadá y Australia. Los resultados demostraron las ventajas clínicas de este procedimiento mínimamente invasivo, con franca disminución de los síntomas, mejora de la calidad de vida, mantenimiento de un flujo urinario con una tasa de retratamiento, porque si no le funciona le pueden poner más clips, retratamiento de solamente un 2% por año. Y acá tienen el trabajo. Yo consulté a los urólogos de la Argentina y hay muchos que lo están haciendo. En nuestro medio, Javier, el doctor Rodríguez Peña. Bueno, en cuanto a la prostatitis, ¿alguna duda de la hiperplasia? ¿Algo que preguntar? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Me dice alguien si seguimos o quiere preguntar? No. Seguimos. Prostatitis es una infección o inflamación de la glándula prostática que se presenta como varios síndromes con características clínicas variables. La prostatitis es un diagnóstico clínico y las imágenes son útiles para evaluar la formación de abscesos. Los institutos nacionales de salud han clasificado las prostatitis en 4 tipos distintos: prostatitis bacteriana crónica con síndrome del dolor pélvico crónico, y 4, prostatitis inflamatoria asintomática. Entonces, las prostatitis ocurren en la zona periférica, la aguda en general no posee traducción ecográfica, la subaguda o crónica pueden evidenciarse como zonas de baja cogenicidad en la zona periférica que pueden ocasionar deformaciones por atrofia y calcificaciones. Este es un paciente con una prostatitis bacteriana aguda, donde se ve que en la zona de transición tiene áreas anecogénicas y este paciente cursa con un dolor perineal importantísimo que hasta impide colocar el transductor. Y acá se está haciendo el drenaje por vía transrectal del material purulento, esta es la tomografía, para permitir
que la antibiótico terapia sea más efectiva. Estos pacientes tienen dolor perineal, disuria, tenesmo rectal, tanto muy doloroso, se dan pacientes inmunodeprimidos, puede evolucionar a abscesos y el tratamiento es el drenaje percutáneo o por vía endorrectal. Es mucho más limpia la vía endorrectal que percutánea por vía transperineal, ¿sí? Bueno, acá van a ver pacientes, bueno, es corte axial, vesículas seminales, base de la próstata, cápsula quirúrgica, zona de transición y cómo se ven las prostatitis. Las prostatitis se ven como manchas hipocoicas en la zona periférica que por la imagen no se pueden diferenciar de los carcinomas. Y ahí tenemos la gran complicación y por eso usamos en asociación la resonancia multiparamétrica. En cuanto al cáncer de próstata, es el cáncer más frecuente entre los hombres después del de piel no melanoma. El 60% de los casos se diagnostican en hombres de más de 65 años. La edad promedio de diagnóstico son los 66 años. La enfermedad rara vez ocurre antes de los 40. La mayoría de los casos de cáncer de próstata se detectan cuando la enfermedad está limitada a la próstata y a los órganos adyacentes, y eso es bueno. La tasa de sobrevida a 5 años para la mayoría de los hombres con cáncer de próstata local o regional es un 100%. Y para los hombres con diagnóstico de cáncer de próstata que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, la sobrevida de 5 años se reduce solamente a un 30%. Existe una incidencia racial, es más frecuente en la raza negra, hay historia familiar. Los hombres que presentan mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 deben considerar la posibilidad de realizarse exámenes de detección a una edad más joven. La vasectomía predispone al cáncer de próstata y las enfermedades venéreas también. En cuanto al screening del cáncer de próstata, y acá viene todo digamos, el algoritmo diagnóstico, si nosotros solamente hacemos tacto rectal podemos detectar 15 a un 30% de cánceres. Si solamente dosamos PSA, 10 a un 30. Si solamente hacemos ecografía prostática, un 25. Si asociamos tacto rectal y PSA, tacto y PSA, 45%. Si asociamos tacto rectal, PSA, ecografía prostática transrectal con Doppler color y resonancia multiparamétrica y siguiendo un algoritmo diagnóstico lógico, detectaremos el 50% antes de llegar a la biopsia prostática. Entonces, en cuanto al tacto rectal, lo que les expliqué antes, lo hacen los urólogos, nos manda con un examen, digamos, con el resultado de su examen digital y nos dice, paciente tiene una induración del lóbulo derecho o izquierdo, tiene una nodularidad palpable a la derecha o a la izquierda o en el medio, o tiene una simetría glandular, que es lo que le expliqué cuando hablamos de las hiperplasias prostáticas benignas, que pueden tener una hiperplasia simétrica y eso se palpa o se tacta como una simetría glandular. En cuanto al antígeno prostático, es una proteasa sérica descubierta por Ian en 1979 y es segregada solamente por el tejido epitelial prostático, porque por eso es específico de la próstata, pero no es específico para cáncer. Debe aumentar menos de un 20% por año y eso se llama PSA velocity. Quiere decir que normalmente el PSA de un individuo aumenta 0,75 nanogramos por mililitro por año. Causa de aumento del PSA, cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, prostatitis, infartos prostáticos, instrumentación urológica de actividad sexual. Por eso el PSA se tiene que hacer sin todas estas actividad sexual previa, instrumentación urológica, porque si no, el PSA de laboratorio va a dar alto. El paciente tiene que abstenerse de todo esto para dosar el PSA. ¿Qué es el PSA libre? Está descrito por Christensen y Stenham en 1990. Cada paciente posee un nivel de PSA libre de proteína circulando y el mismo disminuye con la aparición del cáncer. Cuando el PSA libre, o sea, unido a proteínas, es menor del 20%, es sugestivo de cáncer.
Y el PCA predictivo es lo que nosotros hacemos con la ecografía prostática transrectal. Es la diferencia entre el PCA total y el esperable. Siempre que sea mayor es sugestivo, casi faltó la unión, es sugestivo de atipía. Y se puede calcular el volumen tumoral calculando de esta manera. El exceso del PCA dividido 2 nos da el volumen del tumor. Por ejemplo, si tiene un exceso de PCA de 4, dividido 2, el volumen tumoral puede ser de 2 centímetros. Ejemplo, PCA de laboratorio de 8, PCA esperado por volumetría de 4, exceso de PCA de 4, volumen de tumoral, exceso de PCA dividido 2, volumen tumoral esperado 20 milímetros o de 2 centímetros. Bueno, los signos y síntomas del paciente con cáncer generalmente son asintomáticos, puede tener micción frecuente, flujo misional débil, urgencia misional, sangre en la orina, sangre en el líquido seminal, nueva aparición de difusión eréctil, dolor y ardor abdominal, menos frecuente, molestias o dolor al estar sentado por el aumento del tamaño prostático. Y en cuanto al algoritmo diagnóstico, esto lo tienen que saber, yo se los hice, se los traje y es lo que se usa en el mundo, ¿no? O sea, si el paciente tiene PCA negativo y tacto rectal negativo, control anual. Si tiene PCA negativo y tacto rectal positivo, ultrasonido, Doppler elastografía. Si es negativo, pero el tacto rectal es positivo y el Doppler, si es negativo, o sea, acá seguimos así. Si es negativo, ultrasonido. Si es negativo, resonancia, porque el tacto rectal era positivo. Si es negativa la resonancia, control periódico. Ahora bien, si es positivo y la ultrasonografía ya nos da positiva, podemos directamente hacer biopsia. Yo lo que hago es, antes de biopsia, le hago una resonancia multiparamétrica para decir, bueno, tiene una lesión en el lóbulo derecho de tanto, correlaciono con la resonancia, me da lo mismo, apunto la biopsia a ese nódulo y no sobresaturo la biopsia de próstata, la próstata de número de biopsias. Por otra parte, si el PCA es positivo y el tacto rectal negativo, la ultrasonografía es positiva, podemos hacer biopsia directamente, como en este caso. Y si la ultrasonografía dio negativa, resonancia multiparamétrica, si es negativo, control periódico, si es positivo, biopsia. Ambos lados, si son negativas, biopsia por saturación o fusión, y en todos casos, si es positivo, tratamiento. Entonces, ¿cómo se presenta el tacto? ¿Cómo se presenta en la ecografía el tumor de próstata? Bueno, puede ser nodular de baja ecogenicidad, nódulo periférico, la forma más típica de presentación, nódulo de aspecto infiltrativo o proceso infiltrativo difuso. Fíjense, este paciente que tiene un paciente de 64 años con dolor perineal, PCA de 16 nanogramos por mililitros, un PCA esperado por ecografía de 7,17, una zona periférica con una lesión infiltrativa que compromete más hacia el lado derecho que al izquierdo, altamente vascularizada al Doppler color. La biopsia de este paciente, bueno, dio un carcinoma prostático. Otra forma de presentación es una forma nodular que infiltra la zona de transición. Acá está el examen con Doppler color. Esta es un paciente con una nodularidad hipervascular con la realización de elastografía, donde se ve esta zona azul, que indica la dureza tisular del tumor. Acá tenemos un paciente que no tenía una próstata muy grande, pero lo que llamó la atención es la falta de diferenciación entre la zona periférica y la zona de transición. Miren la hipervascularización producida por tumor infiltrante. Paciente de 69 años, tacto rectal positivo por induración de ambos lóbulos, PCA esperado de 20, TRUS, lesión infiltrativa que no respeta la causa, la cápsula Power Doppler altamente vascularizado. El diagnóstico por punción fue un adenocarcinoma Gleason 9, 5+4, que ahora les voy a explicar lo que es. Este es otro paciente, miren, que tiene una lesión, en la zona periférica no, tiene una lesión hipoecoica en la zona de transición.
de 74 años, tacto rectal negativo, porque fíjense que la lesión no da a la zona periférica, PSA 6.3, PSA esperado 5.4, TRUS, lesión focal en la zona interna de la próstata. La resonancia magnética confirmó la lesión, entonces lo que yo hice es pulsar esta lesión en la zona transicional. Yo les dije que en la zona de transición solamente había un 10 a un 20% cáncer, que dio este paciente adenoma prostático, o sea que, de acuerdo a lo que dice la bibliografía, las lesiones en la zona transicional generalmente son benignas. Y en cuanto a la resonancia multiparamétrica y el cáncer de próstata, nosotros en la resonancia incluimos imágenes en los 3 planos, en T2, de alta resolución y al menos 2 técnicas funcionales, de difusión, estudio dinámico con contraste y espectroscopía. Nos permite ver la lesión en la próstata, la invasión periprostática y la presencia de ganglios locorregionales. Las imágenes de la resonancia multiparamétrica son T2, perfusión, difusión y espectroscopía. Ahora, esta es la multiparamétrica que se dijo desde hace 10, 15 años. Ahora, actualmente, protocolos recientes hablan que las secuencias que nos sirven son la T2, donde se ve la lesión hipointensa, la difusión y el coeficiente de difusión aparente, ADC, que son los más útiles al momento de realizar lesiones, diagnosticar lesiones atípicas, o sea, la resonancia biparamétrica. Y acá les doy una breve síntesis de lo que es la difusión, que las imágenes de difusión derivan de la diferencia del movimiento de las moléculas del agua entre los tejidos, permitiendo mediciones cual y cuantitativas. La difusión en los tejidos depende de la arquitectura, densidad e integridad de las membranas celulares. El valor de la difusión del agua en los tejidos medido por el coeficiente de difusión aparente. Por tanto, los tejidos más celulares tendrán una mayor restricción a la difusión de las moléculas del agua y una caída del coeficiente del ADC. Entonces, con esto salió la clasificación de Pirrat. Yo no los quiero atosigar, pero lo deben saber, porque no hay imagenólogo que no lo deba saber y ecografista que haga ecografía de próstata que no lo sepa. La clasificación de Pirrat pretende estandarizar los informes de la resonancia. Clasifica las lesiones prostáticas según su riesgo de malignidad en función a los hallazgos por resonancia. Para su utilización es necesario haber realizado el estudio morfológico en T2 y al menos 2 técnicas funcionales. Se utiliza la clasificación que incluye T2, perfusión, difusión y caída del coeficiente ADC, y la graduación va de 1 a 5. Y acá tienen el Pirrat de la zona periférica y de la zona de transición. Miren acá, esta es una próstata normal, zona periférica normal, zona de difusión normal, coeficiente de ADC normal. Este es un Pirrat 2, donde hay una lesión hipointensa en T2 que no tiene restricción en la difusión ni caída del coeficiente ADC o una caída media dudosa. Acá tiene una lesión hipointensa en T2 que tiene una restricción en la difusión que se ve blanca y una caída del ADC no muy marcada. Acá tienen una lesión periférica hipointensa, fíjense acá, y acá esto es normal, esto es hipointenso en T2, con una marcada restricción en la difusión y una marcada caída del coeficiente de atenuación que se ve oscuro, negro. Y acá tienen una lesión nodular focal hipointensa del lado derecho, con una marcada restricción en la difusión y una marcada caída del coeficiente de atenuación. Esto es para la zona de periférica, esto es para la zona de transición. Es lo mismo, pero presten atención, esto es normal, acá hay un nódulo hipointenso que no tiene ningún comportamiento extraño en la difusión ni en la caída de ADC. Acá tienen un nódulo hipointenso en T2 en la zona de transición que no tiene nada que llame la atención en los otros métodos, pero sí es una lesión más grande y más irregular.
Este es un 4, donde tienen la lesión circunscripta hipointensa en T2, con una marcada restricción en la difusión y con una caída del ADC. Y acá tienen un nódulo bien anterior en la zona de transición con una marcada restricción en la difusión y caída del ADC. Y así tienen del 1 al 5. Algunos casos: próstata normal, PIRAT 1, PIRAT 2, son casos biopsiados. Paciente de 61 años, tacto rectal negativo, PSA de 8, biopsia negativa. Fíjense, tiene una lesión hipointensa en T2 que no tiene ninguna restricción en la difusión y una hipointensidad indefinida en el coeficiente de atenuación. Un 3. Acá tienen una lesión hipointensa en T2 que no llama la atención en nada en la perfusión, pero tiene una ligera restricción mínima en la difusión y una caída en el ADC. Acá tienen un 4. El 4 es más fácil. Tienen la lesión hipointensa que perfunde, restringe y tiene caída del ADC. Otra lesión, un 5, fíjense, lesión hipointensa que perfunde, que restringe y que tiene caída en el ADC. Todos estos resultaron cánceres. Acá tienen el diagnóstico por punción. Entonces, agregar la resonancia multiparamétrica nos permitirá focalizar mejor la lesión y disminuir el número de biopsias y muestras innecesarias. Entonces, ¿cómo hacemos la biopsia prostática? ¿Están ahí? ¿Están cansados? ¿Seguimos? Sí, ¿no? Porque esto ya se termina. Hay 3 tipos de biopsia. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Tenemos 3 tipos de biopsia. Yo hago la biopsia cognitiva. El médico realiza la biopsia, debe juntar la imagen obtenida en la resonancia de próstata con aquella que ve en la ecografía transrectal y biopsiar la lesión vista en ambos métodos. La biopsia guiada por resonancia magnética no se hace en la Argentina, se hace muy poco en Estados Unidos y en Europa, porque necesitan una bobina especial fenestrada para entrar con la aguja, pero sepan que existe. Y se está haciendo la biopsia por fusión. Nosotros podemos hacerlo en Humboldt, que es fusionar, superponer la imagen de la resonancia a la imagen de la ecografía y entrar con la aguja por vía transrectal fusionando las dos imágenes. Lo que pasa que el software ecográfico para la fusión sale $20.000. Entonces, yo realmente no tengo esa posibilidad de hacerlo porque no hago tantas funciones para fusionar las dos cosas. Me resulta muy útil hacer la cognitiva y la verdad que comprarme el software para fusionar lo que vi en el resonador Canon con lo que veo en el ecógrafo Canon me resulta muy costoso y poco redituable. Pero sepan también que hay centros en la Argentina que lo están haciendo y ustedes lo pueden hacer en Colombia, en Ecuador, en donde quieran. Tienen que comprarse el resonador, el ecógrafo, el software para hacer esto. Con el resonador bueno y un buen ecógrafo y un buen expertise ecográfico están resolviendo todos, como van a ver ahora. Las indicaciones: diagnóstico cáncer sintomático, nodularidad, PSA esperado mayor que el de laboratorio, menor que el laboratorio, PSA velocity mayor a 0,75, PSA libre menor a 10, lesión francamente positiva en la ecografía prostática, PIRA 3, 4 y 5, previo a la prostatectomía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Coagulopatía significativa, condiciones anorrectales dolorosas, inmunosupresión severa, prostatitis aguda. ¿Cómo preparan al paciente? Esperen que le voy a llevar a mi perrito que está con la pelota acá. Ándamela para allá. Listo. Bueno, ya vamos terminando. Entonces, ¿cómo preparamos al paciente? Hacemos el coagulograma
tiene que estar normal, cultivo orina normal, suspensión de aspirina, clopidogrel, warfarina y AINES, profilaxis antibiótica desde 48 horas antes al procedimiento y durante 3 días después, cefalosporina de tercera generación y uso cefixima de 400 miligramos desde 3 días antes y continúa 5 días después. El paciente con riesgo de endocarditis, marcapaso y prótesis valvulares y articulares se da ampicilina intravenosa más gentamina más fluoroquinolona en el posttratamiento y en el día del procedimiento se hace enema evacuatorio, ayuna de 12 horas, consentimiento informado. Y otra cosa que no está acá, nosotros lo premedicamos con atropina Valium, atropina porque la punción de la cápsula prostática puede ocasionar descarga vasovagal y paro sinusal, Valium para relajar todo lo que es esfínter y una venoclisis, siempre tenemos una vía permeable. ¿Cuántas muestras debemos tomar para evitar falsos negativos? El número de muestras es controvertido, 12 muestras resultan suficientes para obtener una tasa de detección aceptable, y si las muestras se envían por separado, diciendo esto es la base, este es el medio, esto es el ápex del lóbulo izquierdo, por ejemplo, hay mayor tasa de detección y existe mayor número de falsos negativos en las próstatas grandes con PSA bajo. Bueno, les repito, cuando nosotros hacemos la biopsia fusionándolas o uniendo las imágenes de la ecografía y la resonancia, hacemos mucho menos muestras. Yo no hago nunca más de 12 tomas. Y después tiene la biopsia por saturación, que las deben saber. Esta biopsia se hace en quirófano. El número de muestras es de 12 a 24. ¿Y cuándo se hacen? Resulta ser que hay un paciente que le hicieron 1, 2 o más biopsias, sigue teniendo el PSA muy alto y no hacen diagnóstico de cáncer. Al hacer tanto número de muestras, en alguna le van a pegar y se logra un 40% de diagnóstico de cáncer en la serie estudiadas con biopsias negativas por el método convencional. Se hace en quirófano y el paciente se controla la diuresis. Algunos urólogos le ponen una sonda endouretral, una sonda vesical, por si sangran demasiado y taponan la uretra. Así es como hacemos la biopsia, tomamos del lado derecho, del lado izquierdo, de la zona periférica. Miren, a veces cuando ustedes tienen una muy buena lesión, 6 tomas son suficientes. A medida que nos alejamos mucho de lo que queremos biopsiar, tomamos más y esto aumenta el número de sangrado. Yo tomo hasta 12 muestras y no más. Mañana hacemos 2 o 3, creo, en Humboldt. ¿Cómo preparamos el transductor? Bueno, fíjense, ponemos 2 profilácticos en el transductor. A ver que se apure este chico. Gel en 1. Ya el paciente está preparado, el enema de limpieza, todo eso. El antibiótico, coagulograma normal. Ponemos un profiláctico. Después ponemos la guía de biopsia. Ahora van a ver. Este chico ya está trabajando en Chile, ganando muy bien, haciendo todo esto. Dieguito. Ahora pone el segundo profiláctico con gel, porque si lo dejan uno solo, cuando si sangra, chorrean todo y hacen un enchastre. Bueno, ahí ya está. Después, acá, cómo colocamos el transductor. Esta es una por saturación en el quirófano. Estamos con anestesia general. Ahí está la maestra Ciruela colocando un traductor.
Ahí está la aguja de biopsia, que tiene que tener por lo menos 25 centímetros de largo, y el gauge de 18G. Pasa a través de la guía, y cuando llegamos, ni bien llegamos al borde de la próstata, al borde, ahí ya disparamos. Andamos jugueteando adentro para evitar el sangrado. Bueno, entonces acá, fíjense, le damos al asistente la muestra, la saca, la retira y la pone en un frasquito. Lo que yo les decía, que si ustedes cada sector, cada muestra la ponen en un frasquito, la tasa de detección de del cáncer aumenta en un 20%. Si mezclan todo, porque van a saber si es de la base, qué extensión tiene, qué Gleason, bueno, aumenta si separan. Nosotros, una cuestión de costos, ponemos el lado derecho en un frasco y el lado izquierdo en otro. Y acá van a ver cómo entra, ven, acá estamos entrando con la aguja, y ven, ni bien toca en la pared del recto, ya ahí tomamos la muestra, ¿eh? No entramos a la próstata con la aguja, sino tocamos la pared y ahí disparamos y ahí tomamos la muestra. Bueno, entonces, esto es lo mismo, a ver si, ahí está, otra biopsia. Ven acá, llegamos con la punta y ahí tomamos la muestra. Bueno, las complicaciones: hemospermias, hematuria, rectorragia, prostatitis, fiebre, esto es tremendo, y retención aguda de orina. La fiebre es el indicador de que el paciente no anduvo bien con el antibiótico, lo tienen que internar y le tienen que hacer triple esquema antibiótico. Una sepsis urinosa por gérmenes anaerobios es mortal. La fiebre es motivo de internación del paciente. Los tipos histológicos de cáncer: el adenocarcinoma es el más común, tumor de células transicionales, sarcoma, carcinosarcoma, tumor anasplásico de células pequeñas. Y acá les quiero ir a la clasificación de Gleason. Ustedes, cuando reciban las muestras o la biopsia, le van a decir: el paciente tiene un adenocarcinoma Gleason 9, 4 más 5. ¿Se basa en qué? Se basa en la arquitectura glandular de los patrones histológicos más frecuentes, y los grados van del 1 al 5. El grado 1 es el más diferenciado, las glándulas prostáticas son más diferenciadas. La sumatoria va de 2 al 10 y el score final dependerá de la arquitectura celular más frecuente en el corte histológico. Primero va el más frecuente. Entonces, si esta es la muestra que tomamos, acá tenemos células muy diferenciadas, Gleason 1, y células totalmente indiferenciadas, 5. Si tenemos 12 tacos, lo que hace el patólogo es se fija el tipo más frecuente que hay, por ejemplo, el tipo más frecuente es el 5 y el menos frecuente es 2. Entonces dice, él tiene un adenocarcinoma 7, Gleason 7, 5 más 2. O sea, 5 porque el 5 es el tipo más frecuente. Entonces, este paciente, el pronóstico va a ser peor. Miren acá. Entonces, menor a 6, el paciente no se trata. 3 más 4, 7, riesgo intermedio. 4 más 3, más frecuente, más indiferenciado, riesgo alto. 8, riesgo alto. 9 y 10 es muy alto, quiere decir que el pronóstico es pobre. Y les voy a mostrar, bueno, la secuencia, a ver qué les voy a mostrar acá. Bueno, acá no quiero seguir mucho en esto, pero son distintos casos biopsiados. Este es un paciente, un adenocarcinoma de ambos lóbulos, un Gleason 7, 4 más 3. Este es otro paciente, un Gleason 8, fíjense la lesión, 8, 4 más 4. Y luego tiene la determinación, el TNM, T es el tumor donde está ubicado primario, N es nódulo y M metástasis, que puede ser hacia locos regionales o a distancias. ¿Cómo se realiza el estadiaje? Bueno, con la resonancia multiparamétrica, tomografía tórax, abdomen y pelvis, centellograma óseo, PET-CT con flúor de desoxiglucosa, o PET-colina, que es más específico para la próstata, o PET-PSMA con galio, que aún más es más específico de próstata. Y les voy a dar un caso final como de estadiaje completo.
en donde el paciente tenía un peso total prostático de 86 gramos, un peso transicional de 60, 73 años, antecedente de cáncer renal operado hace 2 años, elevación a 16 del PSA esperado de 8, density de 0,18, tacto rectal, agrandamiento prostático y nódulo en el lado derecho. Acá está el nódulo por ecografía, acá está el nódulo por la resonancia multiparamétrica, bueno, la resonancia prostática, nódulo hipoecoico hipointenso en T2, con restricción en la difusión y caída del ADC. Se hizo la resonancia y ya se dio una metástasis acá en la columna. Se confirmó con el centellograma que tenía metástasis en columna y metástasis en la costilla. Se lo estadificó como M1B con propagación ósea. Entonces, en la actualidad en los Estados Unidos y en muchos países, la mayoría de los hombres que reciben el diagnóstico de cáncer de próstata localizado y de riesgo se someten a más pruebas para ver si hay signos de metástasis. El consenso internacional argentino intersociedades del año 2014 propuso la utilización de PET-colina en la estadificación de pacientes con alto riesgo o alta sospecha clínica de enfermedad metastásica, o bien con un PSA mayor a 20 nanogramos por mililitro, un gliso mayor a 7, y si la tomografía, resonancia y el centellograma fueran negativos. Los avances en PET-CT, bueno, ya como les dije, con FDG, con colina y con PSMA, que es más específico, pero lo último que hay para la próstata en pacientes con cáncer avanzado de próstata es hacerle lutecio 177, que el lutecio es un radioisótopo que se mete en el tejido prostático, provoca la apoptosis celular, la muerte, y se utiliza como tratamiento de cáncer. Está en fase experimental, pero ya tenemos varios casos hechos en la Argentina. Otros tratamientos, los tratamientos son prostatectomía radical, hormonoterapia y braquiterapia y radioterapia. Cuando el paciente se somete a prostatectomía radical, esto es lo que nosotros vemos en el control. Hacemos la transrectal, vemos la vejiga y no vemos la próstata. Esta es la resonancia donde vemos el agujero prostático, no hay próstata. ¿Sí? Prostatectomía radical hace 7 años. ¿Qué vemos en el seguimiento? Aumentó el PSA, en la ecografía apareció un nódulo, en la resonancia apareció un nódulo, con caída con restricción en la difusión y con caída del ADC. También se hace seguimiento con PET-CT colina, donde vamos a ver, por ejemplo, la presencia de metástasis ósea. Entonces, yo quiero finalizar ya con todo esto y decirles como puntos de enseñanza. El diagnóstico de la patología prostática comienza con el dosaje de PSA y el examen digital rectal. Le sigue la ultrasonografía transabdominal y transrectal con Doppler color y eventualmente la elastografía. La detección de una lesión por este método requiere la confirmación diagnóstica por biopsia. La resonancia multiparamétrica en conjunto con el PIRAS han demostrado tener una alta sensibilidad y moderada especificidad en el diagnóstico de lesiones cuando se realizan en condiciones técnicas óptimas y son interpretadas por radiólogos capacitados, por lo que actualmente juega un rol preponderante en el diagnóstico de cáncer de próstata. Las guías europeas del 19 aconsejan su uso previo a cualquier biopsia prostática. Al del diagnóstico de cáncer le sigue el estadiaje con RMI, TC, centellograma o PET-colina. El seguimiento de recidiva se realiza con dosaje de PSA, TRUS, RMI, PTC con PSMA o PET-colina. PET-colina con niveles altos de PSA mayor a 1.5 y PET con PSMA con bajos niveles de PSA menor a 1.5. Y por último, y el avance de la medicina, es la aplicación del lutecio, que se está estudiando para el tratamiento por el poder de la apoptosis celular del mismo. Y con esto hemos terminado. A mí me quedaría una clase que es el abordaje interdisciplinario de la infertilidad masculina, que esta se la voy a grabar y se las voy a mandar en forma asincrónica, porque yo creo que con